Amén. Amén. Oye, qué bueno estar en casita. Nos hemos reído un poquito aquí antes de... Sí, Bueno, bueno, tú te has reído. Bueno, yo me he reído, ¿verdad? Moraima decidió ponerse los audífonos. No, yo me puse los audífonos para no escuchar. Muy buenos días, familia. Mira, esto aquí en Nueva Vida es una experiencia somos única. una familia, ¿sabes? somos una familia. Una familia. Hay tantas cosas que pasan fuera del aire que son historias que podemos contar después. Pero qué bueno que estamos aquí un viernes más en Salvemos Puerto Rico, una responsabilidad que nos toca a todos. Así que hoy yo quiero primeramente preguntarle cómo están, familia. Muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Que hoy es viernes ya. Qué bueno. Vamos para el campo ya mismo, Fernán. Sí, Ah. vámonos Con para el ese monte. frito. Vámonos con para ese el monte, frito. ¿verdad? Como dice acá, hay casa llena, hay finca llena este weekend. Sí. Sí. Ah, Es verdad, sí. Sí. Hay camping y toda cosa. Hay camping. ¿Queda carne frita? Queda carne frita. Queda carne Y para frita. usted siempre hay. Oye, mira, todavía la tengo en el paladar. ¿Sí? Aquella carne frita que disfruté allí ¿Cuándo vuelve? en Be Happy. ¿Cuándo vuelve? Podemos irnos de aquí después. Sí, seguro que sí. Moraima, ¿tú comes carne frita? No, está bien, ok. Vamos a cambiar el tema. Vamos a cambiar el tema. Mira, Moraima, con que tú vas a la guinda que tiene Fernán allí, Sí, en la finca Be Happy, a ver las ceibas hermosas que tiene abajo, y sube, ahí se te fueron por lo menos 1000 calorías. Oye, Moraima puede bajar y subir como Ya si está. nada. Como si Yo me nada. tardaría medio día, pero... No, pero Moraima no hace nada y ya se puede. mete media ración de carne frita. Sí. Y ahí voto la Ya. Bueno, familia querida, es bueno reír, es bueno disfrutar que el tiempo. Y en esta semana yo quería compartir el tema en base a un refrán famoso que se llama crea fama y acuéstate a dormir. Sí. La importancia de la reputación. Esta semana, si estuvieron pendientes de las noticias, hubo varios reportajes en el cual esta palabra reputación estuvo presente en las dos noticias que pude ver. Una de ellas fue un reportaje que le hicieron al exgobernador Ricardo Rosselló, Sí. el mismo miércoles 13 de esta semana. Le hicieron una entrevista y dentro de lo que menciona la entrevista, ¿verdad? De cómo el título de la entrevista fue Ricardo Rosselló rehace su vida. ¿No? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Independientemente estemos a favor o en contra de lo que pasó, eso no es el hecho de lo que estamos trayendo hoy aquí. Es el reportaje, ¿no? Y de que, pues, entonces está trabajando en una empresa, todas estas cosas. Pero una de las cosas que mencionó el reportaje fue lo que me llamó la atención. Y es que dentro de lo que está haciendo, cuenta un poco de la experiencia que pasó en verano 2019, pero dice algo interesante. Dice, fue doloroso perder el cargo de gobernador, aseguró en la entrevista. Fue doloroso porque trabajé muy duro para lograrlo y creí que estábamos haciendo cosas buenas. Pero, y este es el énfasis de este tema hoy, pero creo que lo que ha sido realmente doloroso en esta especie de total destrucción de mi reputación. Wow. Dentro de todo lo que pasó, él describiendo la entrevista o hablando en la entrevista diciendo, dentro de todo lo que pasó en verano de 2019, lo más que me duele hoy es mi reputación. Wow. Qué interesante eso, ¿no? Sí. O sea, él está reconociendo. Reconociendo que lo más doloroso que ha sido es cómo se afectó su reputación. No su economía. Más allá del ¿no? cargo, de la Exacto. economía, más allá de lo que sea, es cuando usted menciona ese nombre, ¿qué la gente piensa? Eso es reputación. Ese mismo día salió un reportaje también basado en el mismo tema y dije, esto no es casualidad. Fue la noticia de la sentencia emitida por el juez federal al ex secretario de Recreación y Deporte, Ramón Horta. Esto es una noticia pública. Salió en el Nuevo Día. La sentencia se emitió luego de él haberse declarado culpable de unos cargos de corrupción. Y en la entrevista, mira lo que dice el juez, el abogado Rebollo, que es el que lo está defendiendo, en la elocución al juez. Le dice, Horta ha sufrido suficiente. Era un joven respetado con una prometedora carrera, pero todo se desvaneció desde el momento que los cargos le fueron imputados. Reputación. Reputación. Al momento que los cargos le fueron imputados o radicados,
su reputación se afectó. Entonces, crea fama y acuéstate a dormir. La importancia de la reputación. Dwight Moody, un gran teólogo, dijo lo siguiente: si me ocupo de mi carácter, mi reputación se ocupará de mí. Yo quiero repetirte otra vez. Si yo me ocupo de mi carácter, mi reputación se ocupará de mí. No sé si está viendo el orden. La base y lo que sostiene la reputación es el carácter, no es el talento. El doctor Ed Cole, uno de mis autores favoritos, nunca lo conocí, pero he leído todos sus libros. Él dice, o dijo, el talento te puede llevar a lugares que el carácter no te puede sostener. Entonces tú puedes llegar bien alto, bien lejos por talento, pero no necesariamente te mantienes allá arriba por el carácter. La gente que cae, no cae necesariamente porque falta de habilidad o de talento, es falta de carácter. Me recuerdas un pensamiento que dice que a la gente la contratan por su talento y la despiden por el carácter. Así mismo, eso iba a decir ahora mismo. Ajá. Entonces, yo creo lo que dice el papel. Ajá. Ahora, de ahí a tu ejecución, son dos cosas diferentes. Ajá. Así que vi estas dos noticias y me llamó la atención, tanto en el ex gobernador Ricardo Rosselló, hablando de que lo más doloroso no fue salir de Fortaleza, sino cómo se afectó mi reputación. El mismo día, en el ex secretario de Recreación y Deportes, Ramón Horta, diciendo, su abogado, diciendo, es que lo difícil que ha sido de esta joven carrera prometedora es que cómo se afectó su vida a raíz de la erradicación de estos cargos. ¿Está bien? Así que, si uno se ocupa del carácter, mi reputación se ocupará de mí. Y yo quiero darte varios elementos, que son 5, varios elementos necesarios para mantener una buena reputación. ¿Qué yo necesito para mantener una buena reputación? A ver. Fíjese que hace tal vez 40, 50 años atrás, en nuestra crianza, ¿verdad? No estoy dejando a un lado la parte académica, ¿verdad? Pero yo creo que antes no había tanto ese énfasis. No estoy diciendo que sea malo, pero antes no era como que estudia, hazte una profesión, sé un ingeniero, un abogado, lo que fuera. Prepárate. No es que no estuviera, pero yo escucho a mis viejos, yo escuchaba a mi abuelo diciendo, sé un buen ser humano, que te respeten, que tu nombre suene bien. No estoy diciendo que estudiar sea malo. Lo que estoy diciendo es que el énfasis que había hace tal vez 40, 50 años atrás, por lo menos cuando yo me criaba, era mantener tu buen nombre. Claro que la educación es buena, pero la educación no es sinónimo de reputación. No lo es. Yo no puedo decir porque tengo tal nivel académico gozo de una buena reputación. Eso no lo es. Y hemos visto al pasar de los años como que el énfasis es más académico que carácter. Estudia, como si eso fuera el sinónimo del éxito. Es parte del éxito, pero no define el éxito. No define. ¿Está bien? Así que unos elementos importantes para una buena reputación. Número 1, cuídate de elegir el placer por el deber. Cuídate de elegir el placer por el deber. Proverbios capítulo 22, verso 1 dice, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. Es mejor. No es ni igual, es mejor. La reputación es mejor que la riqueza. Cuando uno escucha las historias, Moraima, de corrupción, de actos delictivos, de qué pasó aquí, por qué yo me llevé este dinero, por lo otro. Mire, es gente que elige más el placer que el deber. Es que yo quería tal cosa. Es que me hacía falta tal cosa por encima del deber. ¿Está bien? También hemos visto casos tristes de gente exageradamente multimillonaria, no conforme. O sea, hay gente presa que puede comprar la cárcel. Definitivo. Tienen el dinero para comprar toda esa institución penitenciaria y vive en un espacio de 8x8. ¿Por qué? Porque quiero más. Y fue más el placer que el deber. Número 2, enfócate en la meta y no en la carrera. Eclesiastés capítulo 7, verso 1 dice, vale más una buena reputación
que un perfume costoso. Y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. Wow. O sea, a la medida que yo me enfoco en la meta, yo no me distraigo en la carrera. Y mi reputación se mantiene porque mi mirada está puesta en la meta. Es que el día que yo muera es mejor que el día que yo nací. Y yo tengo que estar bien enfocado en eso para no desenfocarme en la meta, que es una buena reputación. Definitivo. Tercer elemento importante. No abandones los principios básicos del posicionamiento. Cuando hablo de posicionamiento, hablo de ese aumento, de esa promoción, de ese tal vez cambio de posición. No abandones los principios básicos que nos llevan a eso. ¿Cuáles son? La lealtad y la bondad. Un empleado que es leal y que es bueno, el posicionamiento es el resultado, no es el fin. ¿Por qué yo soy tal cosa? ¿Por qué yo llegué a ser gerente de tal cosa? Bueno, porque yo soy leal y soy bondadoso, soy bueno en lo que hago y soy bueno con la gente que me rodea. Entonces, el posicionamiento es el resultado, no es el fin. Yo no estoy siendo leal y bondadoso porque quiero ser gerente. No, yo estoy siendo leal y bondadoso porque ese es mi deber. Exacto. Esa es mi responsabilidad. Y cuando llegue el posicionamiento, me dice, bueno, pero es que este es el resultado de lo que yo estuve trabajando todo este tiempo. No abandones esos principios básicos del posicionamiento. Mire, cuando yo llegué bombero hace ya 24 años atrás aproximadamente, 1996, en octubre son 25 años que yo estuviera en bombero. Cuando yo entré a bombero, yo le dije a mi papá, yo quiero ser jefe de bombero. Eso fue hace 25 años atrás. La vida te pone otros caminos, ¿verdad? En otros destinos. ¿Por qué? Porque yo estaba enfocado, número uno, y creía en el potencial que tenía para hacer lo que quería hacer. Y número dos, entendía, viendo el modelo del viejo, de la lealtad y la bondad. Entonces yo sabía para dónde iba uno. Pero entendía que esos dos principios son fundamentales para el posicionamiento. Hay gente que se posiciona no por lealtad y no por bondad. Y ven a Fernández llegar, y te uso de ejemplo hipotético, ahí viene el serruchapalo. Ahí viene el de la puñalada. Cuídate de Fernán, que en menos nada te mete una puñalada. Mira, yo soy el quinto en el trabajo que le ha metido una puñalada. Y hay gente que ha llegado a posicionamiento por deslealtad, por daño a otro. Y dice, ¿cómo esa persona llegó ahí? Dañando, siendo desleal con otro. Cuídate de esos principios básicos del posicionamiento. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, versos 3 al 4, no permita que la lealtad ni la bondad te abandonen. No lo permitas. No lo permitas. Cuarto, sé ejemplo en tu familia. Tu mejor carta de presentación y de tu reputación es tu familia. Esa es tu mejor carta. Yo puedo tener un resumen con un currículum vitae de 25 páginas. Y si mi familia no me cree ni una tilde de lo que está ahí, así mismo, no importa de nada. ¿Para qué? ¿Para qué? La mejor carta de tu reputación y de presentación es tu familia. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 2 dice, por esta razón, un líder de la iglesia, un líder del trabajo, un líder de comunitario, un líder de la empresa, donde quiera que lo ponga, debe ser un hombre o una mujer que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa y a su esposo. Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Wow, si tuviéramos líderes así en casa, Puerto Rico sería un sueño. Yes. Un sueño. Quinto y último, elementos necesarios para una buena reputación. Aprende a vivir en humildad. Aprende a vivir en humildad. ¿De quién aprendemos esto? De los humildes. Jesús de Nazaret. Él es el modelo de la humildad. Me encanta como dice Lucas capítulo 5, verso 16, 15 y 16. Pero su fama, o sea, su reputación, se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de todas enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Wow. Mientras más crece la reputación, mientras más crece la fama, la humildad me aparta. Déjame irme a orar. Déjame entender que esto no soy yo. Y es Jesús
Déjame entender que yo necesito una relación con el Padre. Déjame entender que esto es por gracia divina. A la medida que vivamos en humildad, mantenemos una buena reputación. Jesús compartía el miércoles en la iglesia, liberó más de 25 personas de demonios, sanó más de 20 enfermos, predicó más de 50 parábolas, pero siempre se apartaba a orar. Eso es humildad. Reconocer que yo necesito esa conexión con mi Padre. En conclusión, crea fama y acuéstate a dormir. Ocúpate de tu carácter y la reputación se ocupará de ti. Salvemos Puerto Rico. Poderoso, wow, tremenda mensaje. palabra. Este es un contenido que deben ir a buscar a YouTube, a nuestro canal de YouTube y el Facebook, el fanpage de Nueva Vida, para que lo compartas. Amén. Y qué bueno que yo tengo amigos aquí en Nueva Vida, amigos en la vida que gozan de buena reputación. Y qué bueno que uno se puede llenar la boca y decir, yo soy amigo de Fernan, yo soy amigo de Moraimer, soy amigo de Juan Carlos. Sí. Eso es un privilegio. Y es mutuo, nosotros también. Claro, Bueno, decir, somos amigos de Roy, de y uno se sí, siente bien. Decir, wow, qué bueno. ¿Por qué? Por quién es, no por lo que hace, no por quién es. Por lo que lo distingue, por su reputación. Y eso es un privilegio, de verdad. Claro que es un privilegio. Mantenga esa buena reputación en su familia, en su trabajo. Y deja que esa reputación lo posicione. No se ruche palo. Claro. Deje que su reputación lo posicione. Amén. 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 Tremenda enseñanza, porque muchas veces buscamos hasta recursos que nos posicionen. Ay, sí. Y mira, a veces no está mal uno, ¿verdad? Tener amistades y demás, pero ¿qué pasa con lo demás que es más importante? Hay que mantener lo que te llevó a la cima, tienes que mantenerlo despierto, porque si lo dejas dormir, te lleva al suelo. Te caes. ¿Te imaginas cuando alguien te diga, tú me recomiendas a alguien? ¿Cuál es la reacción básica que uno tiene? Ay, yo para recomendar a alguien, soy bien picky. Sí, ay, sí. Por la reputación. Exacto. A mí me ha pasado. Sí. Recomiendo a alguien, queda mal. Y que te llame esa persona, mira, la persona que tú me recomendaste me falló, me robó, faltó, y dice, ay, señora. Sí. No es fácil. No. Es fácil. La reputación. Guarde su reputación. Porque es mejor el día que morimos que el día que nacemos. Amén. Precioso. Así que recuerde, con una familia a la vez, transformaremos la isla del Cordero. ¿Cómo te consigues, Roy? Claro que sí. Vaya a nuestras redes sociales, Pastores Roy, tanto en Instagram como en Twitter. Nos puede seguir allí también. Y Luis y Cintia Roy en Facebook. Casa del Padre Puerto Rico. Esta es nuestra iglesia amada, allí en el hermoso pueblo de Trujillo Alto. Estamos para servirle los domingos a las 11:30. Así que le esperamos allí, familia. Claro que sí. Un abrazo. Gracias, Arranquen para allá a escuchar buena palabra.